Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de estos programas especiales de Radio Sofando, en donde estamos hablando sobre la bioética, temas muy selectos de bioética, con la doctora Samantha López Guardiola. Le damos la bienvenida y bueno, también le damos la bienvenida a todo el público de Radio Sofando en sus diferentes plataformas, ya sea a través de radiosofando.com, radiosofando.com.mx o también a través del podcast en iVoox, en www.ivoox.com. Les recuerdo que en el buscador de iVoox ponen Radio Sofando, bioética con Samantha López Guardiola y bueno, van a encontrar todas estos programas en donde estamos reflexionando sobre este tema y todas las derivaciones que tiene pues la bioética en muchas otras actividades. También saludamos a quienes nos están viendo a través del canal de Radio Sofando en YouTube y también en todos los grupos de Facebook de Radio Sofando, ya sea Radio Sofando como grupo o página, la página Quiero Saber de Filosofía, Literatura y Política, también revista de política y entre otras muchas entre muchos otros grupos como Amigos de la UNAM, como reporteros, locutores y actores, y bueno, entre otros. Les damos la bienvenida también a todas las personas que nos van a estar escuchando ya en la repetición de estos programas a través de radiosofando.com, radiosofando.com.mx y sus 44 repetidoras en todo el mundo, repetidoras como Radio Garden o como TuneIn Radio. Y bueno, pues saludo también a Pedro Tello, quien nos va a leer la semblanza de la doctora. Sí, bueno, ¿qué tal Vicky? ¿Qué tal Samantha? ¿Qué tal a todos? Y bueno, pues para todavía aquellos que no sepan o quieran recordar quién es la doctora Samantha López Guardiola, ella es doctora en Derecho, egresada del INDEPAC, con mención honorífica, también es maestra en Ciencias Penales, con especialidad en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y también es especialista en amparo y garantías individuales, egresada del INACIPE. Además ha cursado varios diplomados en Derechos Humanos y es licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas por la UVM, Universidad del Valle de México. Actualmente se desempeña como docente en diversas instituciones educativas del país, impartiendo la asignatura de Derechos Humanos, Control Difuso, Control de Convencionalidad, Garantías Constitucionales, Criminología, entre muchas otras. Dentro de algunos textos que ha publicado está el manejo de datos personales en Estados Unidos en la revista Criminogénesis, otro artículo que se llama Feminicidios, Mujeres en el Olvido, de la revista Código Topo, revista especializada de Cadena 3. Hay otro artículo que se llama La fallida estrategia de seguridad pública, publicada en la revista Confluencia 21, otro más que se llama La violencia contra las mujeres en el Estado de México, que fue publicado en la revista Criminogénesis, que es una revista especializada en criminología. Y bueno, también tiene libros publicados, uno es Derecho Penal 1, Derecho Administrativo 2 y Derecho Romano 1. Y bueno, pues esto es una muy breve semblanza de toda la trayectoria de la doctora Samantha López, a quien le damos una cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Pedro, estimada Vicky, y a todo su estimado auditorio, muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que nos encuentren, en cualquier latitud de este mundo. Sean ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias por permitirnos estar acompañándolos esta tarde. Y bueno, pues nada más a manera de preámbulo,
Le recuerdo a la audiencia que ya tenemos, ya con este serían ya 10 programas dedicados a bioética y derechos humanos. Y en particular, pues hemos un poquito abusado de la confianza y del tiempo de la doctora Samantha López, porque todos estos temas son fundamentales. Sobre todo, la emisión anterior nos quedamos con los derechos de los niños y sobre todo, pues, abundamos muy a detalle sobre la cuestión del maltrato infantil, y dentro del maltrato pues hay desde lo que es abuso verbal hasta abuso sexual. Entonces, no sé si quisieras retomar un poquito la exposición a partir de ahí para volver a retomar pues todo el tema que está interesantísimo. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, quiero decirles que no abusan de mí ni de tiempo. Para mí es un placer y un honor poder compartir este tiempo con ustedes. Le recordamos al público que todos estos programas son finalmente con un fin educativo, con un fin de poderles brindar alguna información que estoy segura que la mayoría de ustedes ya habían alguna ocasión leído, revisado, escuchado. Y bueno, pues en el tema de los derechos humanos, un tema muy actual en nuestros días, sobre todo a partir de la reforma en materia constitucional del 2011, en materia de derechos humanos, bueno, pues brinda otra visión a los derechos humanos y otra visión de nuestra Constitución misma. Entonces, les invitamos a que se mantengan informados y actualizados, a todos aquellos profesionales en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, pues nos obliga hoy en día este mundo tan convulso a mantenernos informados y actualizados. En ese sentido, bueno, retomamos el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el maltrato infantil, un tema por demás delicado. Lo consideramos así y bueno, no únicamente una servidora, sino en la actualidad se ha conceptualizado al maltrato infantil o al abuso infantil como una situación delicada, tanto a nivel mundial, que conlleva el ámbito o que impacta en el ámbito médico, social y legal. Es un flagelo social. Esas son las palabras, ese es el concepto que da el doctor Loredo Abdalá, que es un doctor que es médico pediatra especialista en temas de justamente de maltrato infantil y que es un gran reconocido médico a nivel nacional y a nivel internacional en nuestro país. Ha trabajado intensamente en el Hospital de Pediatría, el Hospital de Pediatría de la Ciudad de México, con un cuerpo de médicos muy especializado también por décadas. Y entonces ellos han hecho diversas investigaciones respecto justamente de su día a día, ¿no? Entonces, del tratamiento que ellos hacen con estos niños que llegan a su consulta, ¿no? Diariamente, y que desafortunadamente en muchos de estos pobres niños víctimas de esta violencia, se ha identificado justamente este tema que se identifica hoy como maltrato o abuso infantil. Únicamente para referirles algunas cifras, tanto que son tanto de las Naciones Unidas como de otros organismos, como lo es la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que capta información sobre los casos de diagnósticos con sospecha de violencia intrafamiliar. Los datos indican que en 2020 la tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes es de 7.8% en las niñas y 6.2% en los niños menores de 1 año, lo cual es verdaderamente crítico. Algunas otras cifras refieren que, por ejemplo, en el 2020 me refiero, 27.526 personas entre 1 y 17 años fueron atendidas en hospitales públicos de México por casos de violencia relacionados con maltrato infantil. Es también de mencionar cabe mencionar que 2 de cada 10 de las personas desaparecidas en nuestro país son niñas, niños o adolescentes. En el 2021, 22.410 víctimas de violencia, hubo
registradas 22.410 víctimas de violencia sexual infantil. También es de mencionarse que desafortunadamente toda vez que la violencia está muy inserta en nuestra sociedad, se ha disparado un 83.5% en México las muertes de los adolescentes y los niños. Es de informar que actualmente existen casos de violencia en 30.4% de la población en México, y que la UNICEF refiere que existe un 63% de los menores de 14 años, esto a nivel mundial, sufren agresiones físicas y psicológicas como parte de su formación. En este sentido, cabe mencionar que por ejemplo, hay algunos municipios, algunos estados del país que afortunadamente se han dado a la tarea de atender este flagelo social, entre los cuales me gustaría destacar el caso, por ejemplo, de Nuevo León, Nuevo León, en donde se han identificado 3 municipios es el estado de León, que se han reconocido 3 colonias prioritarias en atención de maltrato infantil, y refiere que en el municipio de Villas de San Juan se han emitido 700 representaciones en atención de niñas, niños y adolescentes. Es decir, el DIF municipal ha tenido que intervenir en 700 ocasiones en únicamente un año por cuestiones de violencia en los hogares, y que esta violencia ha repercutido en niñas, niños y adolescentes. Entonces, refiero estas cifras únicamente como antecedente, toda vez que el tema es verdaderamente delicado. Como bien lo comentaba Pedro, hay diversos tipos de maltrato infantil. Principalmente está el psicológico, el físico, el sexual, que desafortunadamente genera muchísimos más estragos que los otros tipos de violencia y de maltrato, y el abandono. Entonces, si gustan, referimos justamente a que esta diapositiva que resume al maltrato infantil como cualquier daño o maltrato intencional infligido a niños menores de 18 años, y que este maltrato intencional es considerado o puede ser considerado maltrato infantil, adoptando diversas formas que suelen presentarse durante el tiempo, ¿no? Es decir, entre el primer año y los 17 años. Entre estas formas, como ya habíamos referido, está el maltrato físico, que se produce cuando una persona de manera deliberada, esto lo reiteramos la sesión pasada, que tiene que ser de manera deliberada, daña o pone en riesgo la integridad física de un niño. El abuso sexual, el maltrato emocional, que el abuso sexual me parece que obsta referir explícitamente de qué estamos hablando. Me parece que todos entendemos claramente cuál es el abuso sexual, y lo comentábamos la sesión pasada, que puede ser incluso sin que exista verdaderamente es decir, que no estén físicamente presentes las personas, se puede dar este abuso toda vez que en la actualidad se usan los medios electrónicos, ¿no? Sí, hasta en redes sociales, ¿no? O sea. Exactamente, en redes sociales esto es muy común, sobre todo con jovencitas, adolescentes, y bueno, y hoy niñas y niños, ¿no? Entonces, las redes sociales es un lugar en donde desafortunadamente encontramos muchos depredadores sexuales, y que no sabemos, ni siquiera nosotros los adultos, ni siquiera sabemos con quién estamos tratando verdaderamente. Han existido casos numerosos en donde alguien se personifica como una mujer y esa persona al final no es una mujer. Entonces lo mismo sucede en estos casos de violencia
sexual en contra de los menores, ¿no? Entonces, el siguiente punto es el maltrato emocional, que el maltrato emocional infantil supone el daño de la autoestima o el bienestar emocional del menor, del niño. Comprende los ataques verbales y emocionales, como desvalorizar y reprender continuamente al niño, al igual que aislarlo, ignorarlo o rechazarlo. Entonces, comentábamos en la sesión anterior que es muy importante que a los niños se les dé, primero que nada, se les brinde, se les trate de brindar siempre un hogar en donde encuentren protección, en donde encuentren... ¿Este es el 10º programa? Sí, me parece que sí, Vicky. Y que donde encuentren amor, donde encuentren un lugar en donde ellos puedan verdaderamente desarrollarse en su potencialidad como seres humanos, y que no sea un lugar en donde se sufra, ¿no?, de violencia, independientemente del tipo de violencia de la que se trate. Entonces, es importante también aquí mencionar que el maltrato infantil o la vejación abarca todas las formas de los malos tratos físicos y emocionales, el descuido o la negligencia, la explotación comercial o de otro tipo. Es decir, cuando ponemos o ponen a los niños a trabajar, ¿no?, buscando que ellos provean para los adultos. Es decir, todo este tipo de descuido, maltrato, negligencia, que originan un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, su desarrollo y su dignidad en un contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Es decir, que quien está a cargo de del cuidado del niño infrinja este daño en esa personita, ¿no? Entonces, el abandono, ¿qué es el abandono? El abandono infantil consiste en no proporcionar alimentos, vestimenta, refugio, condiciones higiénicas de vida, afecto, supervisión, educación o atención médica o dental adecuados. Entonces, por ahí encontré una noticia en donde desafortunadamente una maestra tuvo que llamar al DIF municipal porque tuvo un alumno que lo había mandado, un niño, que lo había mandado sin ropa, sin vestido a la escuela. Entonces, ese tipo de cuestiones imagínense la dignidad de ese pobre infante al no poder cubrir su cuerpo. Entonces, la ropa es básica y fundamental, ¿no? Entonces, eso, lejos de ser una negligencia y lejos de ser, y fíjense, esto fue justamente el 15 de septiembre, maestra confronta a mamá por mandar a su hija, una niña, sin ropa interior a la escuela. El caso obviamente indignó a la comunidad escolar. Entonces, aclaro, sin ropa interior, ¿no? La docente compartió en redes sociales el caso esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto. Entonces, ese tipo de es verdaderamente triste, porque la vestimenta, hablamos de todo, o sea, ropa interior y ropa exterior, ¿no? Entonces, el refugio, es decir, que les proporcionemos un hogar que esté limpio, que esté ordenado, un hogar en donde sí se les asignen tareas, obviamente, porque los menores tienen que colaborar y cooperar, como lo decíamos la sesión pasada, Vicky, tú lo comentaste claramente, sí, que eso es muy importante, que los niños también formen parte de las actividades de la casa y que se incorporen a ellas, incluso a temprana edad, para que sepan que también tienen esas actividades y que tienen una responsabilidad, es una forma de enseñarles. Entonces, y una forma de integrarlos también a esa familia, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, de hecho, aquí quería hacerte un comentario. Ajá. Fíjate que esto que comentabas sí es lamentable, ¿no? Que un niño, pues desafortunadamente no tenga
los elementos necesarios como para ir a estudiar, ¿no? Incluso como para que le den la ropa o le den un alimento, ¿no? Para ir a las escuelas, ¿no? Pero dentro de todo esto, ¿tú cómo ves el asunto? Ya sé que es un tema que puede tocarse o no, con esto que estás hablando de abandono y de derechos humanos de la niñez, pero entendiendo que se considera por la ley un niño hasta antes de los 18 años, hay un periodo de adolescencia, ¿no? Entre los 15 y los 17 años, casi 18, donde ahora, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, se dice que los niños o niñas pueden ir vestidos, por ejemplo, niños con faldas, y que pues a lo mejor alguien le mete en la cabeza a un jovencito que se ve muy bien y todo esto, pero de repente ya sabes que el bullying es terrible, ¿no? En las escuelas. Y todo esto no sé si esa, digo, no me quiero ver moralista, pero sí sé que en un momento dado las libertades se tienen que ejercer con plena conciencia, porque si no, no son libertades. Pero muchas veces a esa edad, los niños pues realmente no están conscientes de lo que hacen, o sea, siguen un estereotipo, siguen una moda y son terribles, ¿eh? O sea, los ambientes escolares son terribles y esto no sé qué tanto pueda contribuir a reforzar los derechos de los niños o qué tanto pueda generar, incluso hasta una experiencia muy negativa, ¿no? No sé tú cómo lo veas. Yo lo veo como una situación no positiva. Sí lo veo negativamente. ¿Por qué? Lo conceptualizaría negativamente porque desafortunadamente, o sea, bueno, los niños están en etapa de formación. Si en muchas ocasiones nosotros los adultos cometemos una serie de barbaridades, tomamos malas decisiones, que ya estamos formados o que se supone que estamos formados y que ya somos una persona con esa capacidad de decisión y que tenemos raciocinio y que aplicamos, ¿no?, nuestra madurez a ciertas decisiones. Imagínense nada más si a un niño le damos la posibilidad de que decida cómo se quiera vestir o qué quiera hacer, que no nada más cómo se quiera vestir, sino que si se quiere sentir, si un niño se quiere sentir niña, que se vista como niña. Y peor aún, hoy en día hay una corriente que habla de que, pues, si el niño o la niña se quiere sentir un animalito, pues se puede representar como tal, lo cual es verdaderamente terrible. Y yo creo que como sociedad, aplicando todas las cuestiones de la ética, la filosofía, la moral, sí deberíamos de tener muchísimo más cuidado en esos temas, porque los niños están en periodo de formación. Entonces, para ellos en ocasiones cualquier moda, cualquier representación de algo diferente puede ser bien observado por ellos, pero ¿cómo va a impactar en esta formación de ese niño esa situación a largo plazo? Entonces, Claro. definitivamente estas modas y estas nuevas tendencias de la nueva era y la libertad, de toda esta relación de la libre conformación de la personalidad y demás, yo creo que existen límites y debemos de límites y debemos de dejar a los niños ser niños en su completa y total expresión, sin meterles otro tipo de pensamientos en esa cabecita que está en formación. Porque lo único que vamos a hacer es que los vamos a confundir. Sí, Samantha, aquí volviendo a lo que comentabas de estas situaciones que hay en otras, porque vamos, lo que dice Pedro ya es otra forma, ¿no? En donde es como una especie de moda y entonces ya hay incluso mamás que dicen, bueno, mi hijo quiere ser nombrado como niña y mi niña quiere ser nombrado como niño. Entonces creo que esto ya es algo que se está permeando muchísimo en la sociedad, pero es reciente. Pero creo que esto sería realmente un porcentaje mínimo si lo contrastamos con el porcentaje de personas que realmente por la pobreza extrema que viven no pueden darle incluso lo que decías, vestimenta
Hay muchas prácticas aquí, por ejemplo, en México, y no siquiera estoy hablando de una comunidad lejana o una comunidad, no sé, que sea esté muy alejada de, por ejemplo, de ciudades, en ámbitos rurales, sino que en las ciudades se da mucho al inicio de los cursos que se les dice a los niños, a los mismos papás, les dicen, pues tú ve a ver qué te puedes llevar de los demás, ¿no? O sea, si el suéter, si los cuadernos, esto en ciudades, ¿no? De que hay padres que como no tienen esta posibilidad de comprarles todo lo que requieren los niños al inicio de clases, les dicen que vayan a robar literalmente a sus compañeros. Esto es algo común, no es de una escuela, sino que es algo común. Entonces ahí es la situación, pero por ejemplo ves que el padre está gastando en alcohol, por ejemplo, entonces estas situaciones sí hay una realidad en donde no, por eso se daba esto de darles ayudas para el uniforme de los niños en la escuela. De hecho, el sentido del uniforme era que todos fueran precisamente de una forma igual, porque sí va a haber mucha la diferencia de alguien que pudiera darle, no sé, los tenis de marca, la ropa de moda, y alguien que tuviera pues una vestimenta muy pobre. Entonces, por eso era el sentido de uniformar a los niños para que estuvieran de forma igual en la escuela, en las aulas. Entonces, sí hay una problemática real, y esto no solamente en México, de niños que no pueden ir ni siquiera pues bien vestidos porque o están viviendo una pobreza extrema, o los padres deciden enviarlos a que ellos se busquen la forma de conseguir, ¿no? Lo que ellos no quieren darles porque pues prefieren gastar en otras cosas, ¿no? Entonces sí hay una evidencia de ese maltrato en cuanto a no darle lo básico, ¿no? Que es el vestido y la comida, ¿no? Esto es también muy común de niños que les roban el almuerzo a los otros niños porque los mandan sin nada. Entonces, entonces ellos tienen que ver cómo subsanar esa situación pues de carencia, y los están empujando, ¿no? A delinquir los mismos padres. En efecto, desde niños los van formando con esta tolerancia, ¿no? A cometer ciertas conductas que no son tolerables, y no únicamente los vas guiando por el mal camino, sino que desafortunadamente les estás enseñando que hay otras alternativas para hacerte allegar de lo que no tienes. Llámese un suéter, llámese el lunch, llámese un lápiz, un cuaderno, etcétera. Entonces, esa es una forma también de abusar de la dignidad del niño, porque el niño necesita de la atención, necesita de los cuidados, y sobre todo necesita del amor y de la protección. Pero ese amor y esa protección no puede en ninguna manera y en ningún momento allegarse de este tipo de técnicas o de este tipo de ayudas, entre comillas, para que el niño pueda tener acceso a ciertas cosas que los padres, por ciertas condiciones o por ciertas decisiones, no quieren o no les pueden brindar. Coincido contigo, Vicky. El uso del uniforme es para estandarizar justamente la forma de vestimenta no nada más en las escuelas, por eso los militares traen uniforme, por eso las instituciones de seguridad pública, etcétera. O sea, se estandariza la forma de vestimenta. Eso le da no nada más
sentido de pertenencia al niño, sino que justamente como tú lo mencionas, o sea, sentido de aceptación. Cuando somos niños es muy necesaria esa aceptación, no nada más de nuestra familia, de los profesores, etcétera, sino de nuestros mismos compañeritos. Entonces, si nosotros vamos desafortunadamente mal vestiditos porque mi papá no me puede comprar el suéter de moda, porque mi papá o mi mamá no me pueden comprar los tenis o los zapatos de moda, eso va eventualmente a generar un rechazo y el niño lo va a sentir. Entonces, ese objetivo del uso del uniforme era justamente eso, o sea, estandarizar la forma de presentarse ante las escuelas y así evitar ese tipo de discriminación que siempre se da, porque también habemos de reconocer que si alguien es muy crítico, son los niños. Entonces, la infancia es difícil, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos otro tipo de situaciones, de hipótesis, como que cada quien se vista como pueda, que cada quien lleve la vestimenta como de acuerdo a los padres tengan acceso, bueno, pues vamos a fomentar indirectamente la discriminación. Sí. Y fíjate que, bueno, ahorita escuchando esto que comenta Samantha, que esto que comenta Vicky, pues creo que a veces como sociedad nos hemos estado acostumbrando a cierto tipo de maltrato infantil, ¿no? Abandono, en estos casos, el subtema que estás tratando ahorita, porque ahorita que estaban hablando, me acordé de una serie mexicana, una serie cómica que pues es del Chavo del Ocho, ¿no? Es una serie que tuvo mucho éxito en América Latina y es un niño, el personaje estelar es un niño abandonado, un niño que lo maltratan y que además se ve como algo gracioso, ¿no? O sea, vamos, como sociedad nos acostumbramos a reírnos de eso y lo peor de todo es que se envió a varios países, incluso hasta amigos que conocemos de España, nos dicen que hasta allá se transmitió. Entonces, digo, qué terrible que como cultura nos haga gracia ver a un niño así, ¿no? O sea, burlarnos de una condición así, pues, de abandono. Incluso, pues, por ejemplo, ahí también me estaba acordando ahora que estaban comentando esto, tú y Vicky, el asunto de también las costumbres, ¿no? O sea, la gente que piensa que tiene un supuesto derecho por ser pobre, de quitarle algo a alguien que tiene más dinero o que puede tener algo de más dinero. Y no es de que tenga más dinero, sino más bien es que lo ocupa en sus hijos, no es que, vamos, no tenga muchísimo dinero de sobre, pero esas ideas, pues a mí lo que me pone, digamos, preocupado es el asunto de que se vayan a un nivel ya macro, porque si es en una familia y en otra familia y en otra, pues es cuestión de educación, pero ya cuando se hacen institucionales las ideas, es decir, por ejemplo, un programa del Chavo del Ocho que se acostumbran a maltratar a un niño y se ríe la gente, o el otro caso, ¿no? Ahora que son los saqueos en Acapulco por la terrible tragedia del huracán Otis, yo escuché que la alcaldesa, y hay que decirlo con todas sus letras, la alcaldesa de Morena, que dijo que iba a preocuparse por los pobres, resulta que, pues dijo que está bien que la gente saquee, estén saqueando los centros comerciales porque dice que les falta comer. Digo, bueno, yo creo que ahí como autoridad gobierna para todos, no nada más para un sector. Y en todo caso, si iba a permitir eso, era más sencillo decir, a ver, vamos a abrir las tiendas, yo le pago como gobierno a las tiendas lo que se vaya a ocupar y ellos de manera ordenada van repartiendo agua, alimentos, ropa, pero eso creo que ya son este tipo de malas prácticas ya institucionalizadas, ¿no? Y eso es peor porque ya institucionalizadas la gente lo ve como algo normal, el maltrato, el abandono, el abuso y que, híjoles, o sea, esto, y si, vamos, si todo esto, tu especialidad que es ser jurista, que, bueno, manejas muy bien las leyes, pues es algo que está ya prohibido por la ley, como la misma autoridad puede permitirse esas cosas, ¿no? O sea, vamos, por eso me preocupa mucho ese tema, ¿no? Es muy triste porque anteriormente por eso teníamos el Fondo Nacional para los Desastres,
Entonces, ese Fondo Nacional servía justamente para enviar ayuda inmediata a los municipios o a los estados cuando tuvieran una situación de desastre como en la que se encuentra Acapulco actualmente. Es muy triste que desafortunadamente esos fondos hayan desaparecido y que desafortunadamente la gente haya sido abandonada a su suerte y que a consecuencia de eso, al encontrarse en una situación tan precaria, no encuentren otra solución más que el ir y cometer un saqueo y que además la autoridad palomee, por así decirlo, o autorice ese saqueo. Entonces, ese tipo de conductas, cuando las vemos de la misma autoridad, nos refiere a un estado desafortunadamente muy débil, porque las autoridades lo que, entre otras cosas, están obligadas a hacer es respetar la ley. Entonces, cuando no se respeta la ley por la misma autoridad, ¿qué mensaje estás enviando a la población? De por sí, nuestra población se encuentra en una situación, en específico la de Acapulco, una situación muy complicada, muy delicada, porque las consecuencias de este huracán han sido devastadoras para esa población, pero no obstante, el gobierno debe de tener la iniciativa y la fortaleza y las herramientas para proveerles de todo lo necesario en estos casos, o sea, justamente lo que es comida, lo que es agua potable, y hacerlo de manera inmediata, no dentro de lo que como sucedió en Acapulco, que prácticamente los abandonaron. Entonces, y después de algunos días les han ido a dar un poco de alimentación, un poco de agua. Es verdaderamente triste y ese tipo de conductas por parte de la autoridad, pues son muy negativas, por decirlo menos. Entonces, pues un saludo, entre otras cosas, a nuestros amigos de Acapulco. Si alguien nos está escuchando, nos escuchará, pues sentimos mucho el que se encuentren en estas condiciones. Desafortunadamente, la naturaleza así es, la naturaleza no avisa, pero sí se avisó al Centro Nacional de Desastres Naturales en México y desafortunadamente la persona titular de ese centro se le olvidó. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Quién va a ser responsable de todas las vidas que se han perdido? Porque obviamente van más de 50 personas que han desaparecido y que lo más seguro es que el número al final del día, cuando se haga el conteo, va a ser muchísimo más de 100 personas, estoy segura. Entonces, ¿quién será responsable? Porque la autoridad, de acuerdo a nuestra constitución política, es responsable por hacer y por no hacer. Entonces, no evadamos la responsabilidad. Por no hacer, también ser responsable. Y por eso se tiene el juicio político. Y al juicio político se le puede someter a alguien que ha sido electo y que no hace sus funciones y que no cumple con ellas de la debida forma. Pero bueno, para no meternos sí, en digamos otro que tema, esa es otra historia, ¿no? sí, retomemos el tema del abandono, ¿no? Si bien lo dices, sí, Vicky, es muy triste en algunas condiciones cómo se envía a los menores. Se les envía también en condiciones no higiénicas, no se les permite o no se les hace bañarse, no se les manda limpios. La limpieza no tiene nada que ver con la vestimenta y con la pobreza o con la riqueza. La vestimenta, un niño limpio, cabe en todas partes. Y desafortunadamente, en ocasiones se mandan a los niños en condiciones no higiénicas, y eso también, pues obviamente, como lo comentaba, al ser la infancia muy, un grupo de personitas que son verdaderamente muy críticas con sus contrapartes, pues genera el bullying, ¿no?
se burlan del niño porque no está limpio, porque lleva la ropa rota, porque lleva los tenis rotos, los zapatos rotos, etcétera. Entonces, y sí, desafortunadamente hoy en día se da mucho el bullying y esto puede llegar a tener consecuencias verdaderamente fatales. Hemos conocido de casos en donde los adolescentes se privan de la vida por las cuestiones de bullying, ¿no? Sobre todo en esta etapa, en cualquier etapa puede suceder, pero sobre todo en la etapa de adolescencia, que es tan peculiar. Sí, y además de esto que comenta Samantha, creo que también parte de la apariencia es luego el corte de pelo, ¿no? A veces los niños los dejan y pues hay extremos, ¿no? Hay lugares donde dicen es que tiene que venir con corte casi de soldado, ¿no? Casquete corto, si no, no lo dejan pasar. Pero hay otros lugares donde dicen que venga como quiera, pero también como dicen, ¿no? Los niños entre ellos, a veces esa edad, es terrible, ¿no? Sí, y además que también son cuestiones de salud, ¿no? Porque de higiene. Y de higiene, no olvidemos que los piojitos, claro, chinches, ¿no? sobre todo en época de verano, todo eso, pues es algo que justamente por estas cuestiones de higiene y de salud, pues puede ser una situación que presente un menor, ¿no? Entonces sí, tenemos que ser muy cuidadosos con ese aspecto o en ese aspecto. Entonces, miren, si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva que habla del maltrato infantil, que el maltrato infantil es toda maltrato o vejación de menores, que abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido, negligencia, explotación, que originan un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, su desarrollo o dignidad en una relación de responsabilidad, confianza o poder. Me parece que esto ya lo había comentado. En la siguiente diapositiva muestro un par de imágenes. No quise, por respeto a todo nuestro auditorio, no quise poner más imágenes. Creo que está de sobra el saber cómo puede estar, como qué heridas puede presentar un niño que sea víctima de violencia o de abuso infantil. Y olviden, si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva. Estas imágenes que veíamos hace un momentito, imagínense el daño psicológico que queda en muchos de estos niños. Los moretones desaparecen, pero el daño psicológico es más difícil de poder atender. Como comentaba la sesión pasada, por ejemplo, los niños que están en situación de guerra viven una situación de violencia continua, de escuchar las bombas, el ver cómo sus amiguitos mueren, el ver cómo algunos de ellos son mutilados, pierden sus piernas, sus brazos, etcétera. Todo esto les queda muy marcado y desafortunadamente el maltrato continúa, y toda vez que existe ese tipo de situación en este niño, que es un niño que está en proceso de desarrollo, y se queda muy marcado en su cabecita estos acontecimientos. Entonces, ¿qué síntomas podemos encontrar? Bueno, los síntomas de un niño maltratado, que es víctima de maltrato, puede tener primero sentimientos de culpa. Eso es muy importante comentarlo. Los niños se creen responsables, por ejemplo, en ocasiones creen ser los responsables porque los papás están siempre discutiendo o peleando. Y también por eso creen que ellos se hicieron acreedores a esas sanciones de las que han sido sujeto, ya sea físicas o emocionales o sexuales, ¿no? Les da vergüenza en muchas ocasiones, y también, sobre todo en el abuso sexual, esto genera situaciones de confusión. Situaciones de confusión que eventualmente pueden incluso llevar a un niño a cometer suicidio. Puede tener miedo de decirles a otras personas, a otras personitas, o a sus primos o a sus familiares acerca del maltrato, o incluso a sus maestros, especialmente si el perpetrador es uno de sus padres, toda vez que siente la obligación de que se tiene que quedar callado, ¿no? Y de que lo que sucede en la familia se tiene que quedar en la familia. Entonces, un niño que sufre de maltrato
generalmente se va a aislar de sus amiguitos, no va a integrarse a actividades grupales o le va a costar mucho trabajo integrarse a actividades grupales. Generalmente va a ser retraído, calladito, se va a sentar hasta allá atrás del salón, tratará de evitar cualquier tipo de relación o intercambio con algún otro niño en juegos, etcétera, porque justamente no sabe enfrentar la realidad que está viviendo en su casa. Entonces, es por eso que es muy importante prestar atención a las señales de alerta. Entre ellas, si gustan, pasamos a la siguiente. Sí, bueno, ¿Quieres comentar algo? Perdón. Sí, antes de pasar al siguiente tema, también aquí, ahora que estaba recordando esto que comentabas, estaba recordando un poco de lo que ha pasado en los tiroteos en las escuelas, ¿no? Que a veces son niños que son producto de un abuso, pues quizás si no sexual, si es un abuso verbal y físico, vejaciones de parte de los maestros, de los compañeros. Y también esto opera en los dos sentidos, porque hace poquito, bueno, en Estados Unidos es quizá muy escandaloso, muy mediático el asunto de que un adolescente lleva un arma corta y se ponga ahí a tirotear al salón, ¿no? Y los mate. Pero hablando, por ejemplo, aquí en México, yo hace como 2 semanas vi una nota en un estado del norte del país, porque, fíjate, porque la maestra le llamó la atención al niño y le dijo que dejara de estar jugando. Se ven las imágenes de una cámara de seguridad donde el niño, no sé qué le habrá dicho a la maestra, y de repente se voltea y le clavó un arma blanca. La maestra, pues de repente nadie le ayudó, ¿no? Entonces, para que un joven, bueno, y creo que el niño no tiene más de 12, 13 años, para que un niño haga eso, o sea, no sé la verdad qué tipo de abuso haya sufrido, qué tipo de experiencias tensas lo hayan llevado a eso, pero definitivamente yo creo que sí, como sociedad hay que reflexionar en eso, porque antes decíamos, en México no pasa, ¿no? Eso lo vemos en Estados Unidos y hay por qué venden armas de fuego, etcétera. Todo el discurso que ya no sabemos de memoria, ¿no? Pero si vemos que esto ya lo están haciendo en México, niños que han llevado pistolas a la escuela, que han llevado navajas, que han llevado cosas así, entonces el problema también ya está aquí y hay que verlo, pero de manera ya social, ¿no? No como casos, pues, que... Claro. ¿No? Exactamente. Sí, desafortunadamente, Pedro, generalmente las conductas violentas de los niños es la imagen de las conductas que vemos en casa. Un niño que es violentado generalmente en casa, generalmente va a hacer, primero va a cometer bullying, actos de bullying en contra de sus otros compañeritos o actos de violencia más allá del bullying. O sea, puede justamente lo que tú comentas, ser explosivo por una situación de que le llaman la atención y clavarle un arma, un cuchillo, un arma blanca a la profesora, ¿no? Entonces, sí, eso es justamente la reproducción de lo que se vive en casa. Entonces, el niño violentado generalmente va a ser un niño que va a violentar a los demás. Entonces, es por eso que al principio de la sesión les comentaba que es urgente como sociedad tomar conciencia de lo que está sucediendo, toda vez que la violencia se ha incrementado tanto a nivel general en nuestro país. ¿Por qué? Porque desafortunadamente vemos que aquel que mata, aquel que secuestra, aquel que desafortunadamente no tiene ninguna repercusión, no es llevado a la justicia. Entonces, el Estado se debilita y el mensaje que se envía es: tú puedes hacer básicamente lo que quieras, finalmente no habrá ninguna repercusión. O las posibilidades de que haya una repercusión es mínima. Entonces, el mensaje a la población es totalmente
contrario a lo que se debería de enviar. El mensaje debería de ser, si tú cometes un acto violento, vas a ser responsable ante la justicia, vas a ser llevado a la justicia, Claro. Y vas a tener que llevar un proceso y al final recaerá una sentencia. Cuando ese no es el mensaje y cuando está el mensaje político, el mensaje de las instituciones es contrario a esa cuestión de la institucionalización de la justicia, entonces la población empieza a cometer otro tipo de conductas pensando en que nunca o difícilmente serán sancionadas. Y entonces eso se reproduce igualmente no nada más en las calles, sino en el hogar, y del hogar, pues obviamente estos niños, estos adolescentes que de por sí son muy violentos o están en una etapa difícil, complicada, y que entonces reproducen ese tipo de conductas con mayor facilidad. Sí, que eso es lo que en términos pues cotidianos le llamamos impunidad, ¿no? Cuando hay impunidad, la gente hace lo que quiere y de ahí se polarizan las cosas porque hay sectores de la población que dicen si el gobierno no puede o no quiere, toman la justicia en sus manos y son luego esos grupos de autodefensas que a veces se involucran con cosas ilícitas, a veces no, pero total que todo eso es un problema que a la larga lo que lleva es un estado fallido, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Entonces creo que más bien lo que debemos de ver es en el seno de la casa, pues justamente buscar que esas cosas de entrada no pasen, ¿no? O sea, porque si somos permisivos y como dices, ¿no? La impunidad también comienza desde el seno de la casa. Un niño que es grosero, altanero, no es educado, y vamos, no estoy hablando de que se le pegue, ¿no? Sino que sea educado, vamos. Que se le diga, oye, ¿sabes qué? No contestes así, o no le digas así a tus amigos, a tu papá, a tu mamá, ¿no? O sea. Pero bueno, esto que comentas, Pedro, lamentablemente no es cuestión de que alguien diga tienes que hacer esto u otra acción. Es el ejemplo. Si ven que los padres agreden a la autoridad, hay muchos maestros aquí en México que se quejan que los mismos padres les van a confrontar cuando les llaman la atención a los hijos. O sea, a mi hijo no le va a estar gritando o a mi hijo no le va a estar regañando. Entonces, hay una anécdota, ¿no? Que de inicio de clases fue se videograbó una mamá que le decía, bueno, tú no le hagas caso a la maestra, que está loca. Entonces, obviamente, los mismos padres son los que tienen que dar el ejemplo de cómo se comporta ante la autoridad. Entonces, eso es también una obligación ética o moral, donde los padres tienen que ser ejemplos. O sea, vamos, hay cuántos padres dicen, no les digas que estoy aquí al que me está cobrando, ¿no? Sí. Entonces, dile que no estoy, ¿no? Dile que no estoy. Y entonces, y el niño dice que no está, ¿no? Entonces, sí. El problema es eso, que los mismos padres desde el mismo seno familiar se está dando esta imagen de corrupción, esta imagen de no pues respetar a la autoridad, sea cual fuere. Ahora, aquí la situación está con el ejemplo que dio Pedro de un alumno que hirió con arma blanca a la maestra. Aquí no solamente se quedó en esta situación, sino que hubo padres de familia que pedían que se quitara a la maestra porque era una maestra que era muy grosera con el niño, que porque... Bueno, eso decían, ¿no? Ajá, sí, o sea, eso no se ha comprobado, que lo maltrataba no físicamente, sino que lo hacía menos. Entonces aquí la reflexión es, bueno, entonces si alguien se siente menos por alguien, ¿tiene derecho a matarlo, a querer matarlo? Entonces aquí, de hecho, había otra situación donde la maestra, eso sí se corroboró, pidió el cambio de escuela, pues por lo que había pasado, y no se lo han dado. O sea, sin la SEP, ¿no? No se lo quisieron dar el cambio de escuela. O sea, ¿cómo va a estar frente a ese niño que la agredió? Porque nada más lo retiraron unos días en su casa. Entonces, el mensaje es de que
pues porque te sentiste agredido por tu autoridad, puedes intentar matarlo. Sí, o de esto que comentas, Vicky, también el otro caso, ¿no? De unos padres que fueron a cachetear a una maestra, ¿no? En el kinder. Eso salió hace como medio año y luego ya estaban quejando los vecinos que el papá pues andaba empistolado, que andaba Agredía agredía a a todos, sí, ¿no? Entonces, estos ejemplos que dan los padres, pues obviamente lo repiten los hijos y son los que después están frente a la autoridad porque hicieron algo indebido, porque siguieron el ejemplo que les dan sus papás. En ese sentido, Vicky, Pedro, yo únicamente me gustaría mencionar cómo fuimos educados las generaciones que no somos millennials. A nosotros se nos enseñó a respetar a nuestros mayores, a respetar a nuestros profesores, a decir gracias y a decir por favor. Esas son bases éticas, morales, digamos, de la sociedad que son atemporales. Entonces, si en la misma familia se tolera, y no nada más que se tolera, sino que se dice, tú no tienes que si te hablan o te regañan y porque no llevas la tarea, porque no llevas esto, no te preocupes, no tienen ninguna autoridad. La maestra está loca, el maestro está loco. Desafortunadamente estamos enviando el mensaje incorrecto a nuestros niños porque ahorita desafían la autoridad de la maestra. El día de mañana van a desafiar la autoridad de los padres. Entonces, estos temas de derechos humanos, bioética y todo esto de maltrato y demás, comienzan en la familia, comienzan en la casa, comienzan por uno mismo. Uno debe de ser el motor del cambio. Esto no es nada más una frase anquilosada y pasada de moda. Si uno quiere generar un cambio, uno debe de iniciar por ese cambio. Uno debe de iniciar por cambiar las acciones que uno comete. Entonces, respetando la ley, respetando a las figuras de autoridad, etcétera. Como tú bien lo dices, Pedro, Vicky, la imagen, o sea, el niño reproduce lo que ve en la casa. Entonces, si el niño visualiza que el papá es una persona responsable, es una persona que cumple con pagando sus impuestos, es una persona responsable, etcétera, pues así va a querer ser el niño. Pero si el niño ve o la niña ve que pues en la familia pues todo es un desorden, que cada quien hace lo que se le da la gana, que no hay repercusiones, que puede o no hacer la tarea, etcétera, etcétera. Digo, cosas mínimas que pueden verse como que no tienen verdaderamente repercusión alguna, pero que desafortunadamente sí la tienen. Entonces, en la formación de un niño, acordémonos que lo más importante, la tarea fundamental de los padres es justamente crear un niño que sea un buen ciudadano. O sea, no nos preguntemos qué mundo le vamos a dejar a nuestros niños, sino qué niños les vamos a dejar, qué ciudadanos le vamos a dejar a nuestro mundo, porque si estamos creando unos niños que no tienen respeto, que no tienen valores, entonces, ¿qué tipo de ciudadanos estamos generando para esta población, para este mundo? Claro. Y bueno, te queríamos comentar que Gaby Chávez, que nos escucha desde Tepeji del Río, en Hidalgo, pues le mandamos un saludo también. Te mando un saludo, nos manda un saludo a nosotros y nos quiere compartir un caso. Sí, dice Gaby Chávez, yo les comparto un caso de abandono que tuve como médico forense. Una niña de 5 años, su mamá se dedicaba a la prostitución, su padrastro se quedaba en casa cuidándola a ella y a su medio hermano de meses de nacido. El padrastro abusaba de la niña física y sexualmente. La mató un viernes y el domingo que llegó a la madre del trabajo se da cuenta del hecho, decide apoyar a la pareja y llevan a la niña ya bañada y cambiado cargando hacia una funeraria. Compran la caja y avisan que iba a que realizarle el certificado de defunción.
solicita que la lleven al CEMEFO y ella pide que la saquen de la caja y observa las lesiones visibles ante mortem, también el abuso sexual ante y post mortem, y los padres fueron detenidos, un homicidio en agravio de una menor que pudo haber sido evitado desde el kinder, ya que se aislaba, pero nadie dijo nada. Este es el caso, o sea que pues ella tiene, Gaby Chávez, como médico forense. Gaby, pues muchísimas gracias por tu colaboración, muy acertada. Eso es lo que me faltó comentar al principio de esta transmisión. Obviamente mi punto de vista es justamente desde el ámbito legal, pero ustedes, los médicos, ustedes son los que tienen el conocimiento prima facie de todo este tipo de situaciones. Primero que nada, reconozco la gran labor que ustedes hacen y sobre todo, por ejemplo, en este caso en particular, si tú hubieras sido una persona que no le importa su trabajo, pues emite el certificado sin mayor situación, pero justamente los médicos tienen una gran labor en este tema de la prevención del maltrato infantil, porque en ellos está el poder prevenir, porque en el momento en que llega un niño o una niña a su consultorio y de acuerdo a los estudios que ellos le hacen, de acuerdo al estudio del menor, puede determinar que probablemente se encuentra en una situación, ante una situación de maltrato infantil, debe de dar aviso a las autoridades. Incluso, por ejemplo, a las autoridades del DIF o a la autoridad estatal, la fiscalía, dependiendo del grado de maltrato, ¿no? Entonces, reitero, Gaby, muchísimas felicidades por este gran compromiso que se nota que tienes y estoy segura que en tu desarrollo profesional seguirás realizando esta labor de esta manera que es verdaderamente genial, porque ahí es en donde, como yo comentaba hace un momento, o sea, nosotros iniciamos con el cambio. Puede haber médicos, puede haber fiscales, puede haber peritos, etcétera, que no ponen atención también por la carga de trabajo que tienen, pero hay algunos otros que sí ponen la atención debida y sí, afortunadamente el ámbito médico hoy en día está, considero, mucho más capacitado en estos temas, tienen más conocimiento porque cada día este tipo de situaciones son más reiteradas. Y más frecuentes, y estoy segura que así como este caso que tú comentas has visto desafortunadamente o has sabido de otros casos, y justamente el objetivo de esta plática con el amable auditorio es justamente prevenir, o sea, educar, dar consejos para prevenir, porque si no prevenimos, desafortunadamente vamos a ver situaciones como la que acabas de comentar, Gaby. Muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, como comentaba hace un momento, siguiendo la siguiente diapositiva, ¿cuáles son aquellas formas en las que se muestra que este niño puede estar sufriendo de violencia o de maltrato infantil? Bueno, el apartamiento de las amistades, o sea, se aparta de las amistades o de las actividades habituales, de las actividades de juego, cambios de conducta como agresividad, ira, hostilidad o hiperactividad, cambios en el desempeño escolar también, eso es muy importante, es decir, el niño en su mentecita está ausente, entonces no se puede enfocar en el estudio, depresión, ansiedad o miedos inusuales o pérdida repentina de justamente de la confianza en sí mismo, o incluso hay niños que llegan a perder el gusto por comer. También eso es cuando los casos son bastante críticos. Problemas para dormir y pesadillas. Estos problemas para dormir y pesadillas es justamente uno de los problemas que frecuentemente están presentando desafortunadamente estos niños en situación de guerra. Los pobrecitos no pueden dormir por justamente
está reviviendo en su mente estas condiciones de la guerra, ¿no? La explotación de la explosión de las bombas, las ametralladoras, etcétera. Entonces, ese es el estrés postraumático que permanece en ellos por mucho tiempo. Falta aparente de supervisión. También eso es uno de las situaciones que se pueden dar. Ausencias frecuentes en la escuela. O sea, el niño prefiere no ir a clases y después, o le dice a los papás que sí se fue a clases y no se va a clases, se va por otro lado. Comportamiento rebelde y o desafiante. Autolesiones o intentos de suicidio, cuando este maltrato, este abandono es extremo, el menor puede llegar a intentar suicidarse. Yo he conocido algunos casos, desafortunadamente, de chicas que fueron abusadas por un familiar y que eventualmente ellas, como pierden su autoestima, se creen responsables, etcétera, han intentado quitarse la vida, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente diapositiva dice: los signos y síntomas específicos dependen del tipo de maltrato y pueden variar. Ten presente que las señales de alerta son solo eso, son solo señales de alerta. La existencia de señales de alerta no significa necesariamente que el niño sea víctima de maltrato. Es decir, podemos encontrarnos en situaciones en donde a lo mejor el niño lo que busca es llamar la atención, ¿no? Porque hay niños que también hacen eso, como no se sienten amados, no se sienten comprendidos, etcétera, llevan a cabo algunas acciones para llamar la atención de los padres. Y esto no quiere decir que forzosamente, o de los padres o de los profesores, y esto no quiere decir que forzosamente nos encontremos ante una situación de un niño maltratado. Es importante mencionarlo. Otro profesional que está muy involucrado con la detección de la violencia pueden ser los dentistas. Los dentistas, en su desarrollo profesional, tienen acceso a justamente identificar ciertas lesiones que tienen estos menores en su boca, en sus dientes, cuando, por ejemplo, los golpean en la boca y supuestamente van o les quiebran dientes, ¿no? Y los llevan al dentista diciendo que, bueno, pues que el niño se cayó. Es muy común que siempre digan que el niño se cayó, que el niño cuando presente quemaduras, digan los padres que se quemó con el agua, cuando es claro que esas quemaduras no son por agua, sino son probablemente por cigarros, o hay casos en donde ponen a los niños en los sartenes, etcétera, o sea, casos extremos de violencia. Y los padres siempre van a tener una, cuando se les cuestiona del por qué, el motivo de estos moretones o de estas marcas, se van a empezar a contradecir y su relatoria de los hechos no va a ser clara. Entonces, ese es el primer signo, o eso es un signo que los médicos con gran experiencia detectan inmediatamente y se dan cuenta que muy probablemente se encuentren ante un caso de violencia, de abuso infantil, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva habla de los signos y síntomas de abuso físico. Lesiones sin causa aparente, como moretones, lo que les comentaba yo, quebraduras, fracturas de los huesos o quemaduras, ¿no? Quebraduras y dicen que pues el niño andaba corriendo, andaba jugando y que se cayó. Lesiones que no son compatibles con la explicación proporcionada y lesiones que no son compatibles con las habilidades del desarrollo del niño. Niños que tienen 2, 3 años y que los padres tratan de explicar que el niño estaba realizando actividades que no son propias de su edad.
Entonces, cuando nos encontramos ante esas situaciones, cuando los médicos se encuentran ante esas situaciones, pues ellos están obligados hoy en día a, obviamente, emitir una alerta a las autoridades. ¿Para qué? Para que se puedan puede emitir esa autoridad medidas precautorias, es decir, ya sea retirar a ese infante del seno familiar y ponerlo tal vez en manos del DIF para que sea protegido, o al contrario, solicitar que ya sea el padre o la madre quienes sean responsables de este maltrato abandonen el hogar. Sí, fíjate, de eso que comenta Samantha, también creo que hay un punto donde pues los niños, por ejemplo, a veces los papás son adictos, ¿no? O sea, fuman marihuana o fuman tabaco o toman alcohol. Vamos, las adicciones no solamente son esas grandes drogas que pues que escandalizan a todos, sino también es el alcohol, el tabaco o la marihuana. Entonces, si un niño llega intoxicado de alcohol al médico, yo creo que también el médico de inmediato da parte, ¿no? O de cigarro, ¿no? O sea, imagínate. Debe de dar parte a la autoridad, porque esto es muy recurrente, sobre todo hoy en día. Tú decías, Pedro, a lo mejor alcohol, a lo mejor marihuana, a lo mejor cigarro. Pues desafortunadamente en muchos casos vemos las tres condiciones juntas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y esto, pues obviamente le permite al niño tener acceso justamente al alcohol, a drogas, aun cuando sean tolerables con fines medicinales, y o al cigarro. Es el caso de por ejemplo, actor que falleció hace una semana, ¿no? Matthew Perry, que me parece que en su biografía él mencionó que a los 2 meses de edad le informó su madre que a los 2 meses de edad, para mantenerlo callado, le dio una pastilla que era una droga. No nada más eso, a los 12 años, como su papá era alcohólico, o le gustaba el alcohol, pues él tuvo acceso justamente al alcohol. Y entonces a los 12 años es cuando más o menos él inicia justamente su relación con el alcohol, ¿no? Relación que nunca deja, y que no nada más la cuestión del alcohol, sino que eventualmente en una de esas retiros, o como le gustamos llamar, que fue para limpiarse las adicciones, tratamiento contra las adicciones, le identificaron que él seguía consumiendo, o sea, se hizo adicto a esa droga que a los 2 meses le dio su madre. Es que terrible, ¿no? Muy terrible. Y entonces, obviamente él, porque era una persona famosa, pero ¿cuántos de estos casos sabemos que, por ejemplo, el hijo de una madre adicta, ese niño desafortunadamente, adicta a la droga o adicta al alcohol, ese niño desafortunadamente trae en sus entrañas esa situación? Y entonces al niño, al bebé, que es al nacer, se le tiene que hacer toda una serie de tratamientos para limpiarlo de esas adicciones, porque obviamente el feto estuvo también en contacto con esos productos. Sí, incluso el tema de los fumadores pasivos es algo que ya se sabe desde hace muchos años, pero hay personas que aún así siguen fumando en su casa, ¿no? Hay algunos otros que ya son un poco más conscientes, pero el tema es que fumar dentro de o en presencia de un menor, pues lo puede inducir, ¿no? Que incluso ahora, por ejemplo, ahora que aquí en México la Suprema Corte de Justicia permitió desde hace algunos años el fumar marihuana para fines lúdicos, pues creo que dentro de las condiciones está que no haya un menor, me parece, no conozco muy bien los términos, pero sí, ¿verdad? O sea, es que no tenga que ver un menor, porque imagínate, o sea, como dices, yo no sabía que desde los 2 meses a este actor le habían dado esa pastilla, pues imagínate, ¿no? Vamos, le marcó su vida. Y a este niño, bueno, a este personaje desde los 2 meses, pero hay niños
que desafortunadamente las madres no dejan de consumir marihuana durante el tiempo que están embarazadas. Sí, sí. Entonces ya nacen con una, digamos, no quiere decir que sea determinante, porque infancia no quiere decir destino. Tú puedes cambiar tu destino, pero tienes que tener opciones para cambiar, y una decisión para cambiar ese destino, ¿no? Entonces, pero sí ya son niños, digamos, con situaciones de adicciones, son bebés con situaciones de adicción. Sí, sí, sí. Es muy grave. Y ahí, no sé si, por ejemplo, Gaby, que es médico forense, tenga alguna experiencia en el tema que nos quiera comentar, pero sí es una situación bastante delicada, definitivamente. Claro. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva, continuamos con la cuestión de los signos y síntomas de ahora en la cuestión del tema de abuso sexual. El comportamiento o conocimiento sexual del niño es inapropiado para su edad. También puede tener repercusiones como lo que es el embarazo o infecciones de transmisión sexual. Obviamente el embarazo a edad muy temprana, ¿no? Dolor, sangrado o lesión genital o anal. Afirmaciones del niño de que ha sido víctima de un abuso sexual, todas estas, ¿no? Y también el niño puede tener un comportamiento inapropiado con otros niños cuando ha sido víctima de este tipo de situaciones. Cuando nos encontramos con signos o síntomas de maltrato emocional, las muestras o las conductas que podemos encontrar son las siguientes: desarrollo emocional tardío o inapropiado, pérdida de la confianza en sí mismo o de la autoestima, es lo que sucede con muchas niñas que son abusadas sexualmente, retraimiento social, pérdida del interés o del entusiasmo, porque si algo encontramos y reconocemos en los niños es justamente ese entusiasmo por la vida, ¿no? Depresión, evitar ciertas situaciones como negarse a tomar el autobús o ir a la escuela, aparente búsqueda desesperada de afecto, desempeño escolar deficiente o pérdida de interés en las actividades escolares o en las actividades lúdicas, y pérdida de habilidades de desarrollo previamente adquiridos. Entonces, no quiere decir que cuando estemos frente a algún tipo de estas conductas, forzosamente nos encontremos con un niño que tenga o que esté sufriendo maltrato infantil, pero sí es importante no pasarlas por alto, ¿no? Este tipo de muestras o de actividades o de reacciones. En la siguiente diapositiva habla de un crecimiento insuficiente, exceso de peso y complicaciones médicas que no se están tratando de la mejor manera, mala higiene personal, hemos comentado este tema abundantemente, falta de ropa o suministros para satisfacer las necesidades básicas del menor, acumulación o robo de alimentos, también lo comentamos, baja asistencia escolar, y en muchas ocasiones, o sea, el niño dice que se va a la escuela, pero realmente no va a la escuela. Falta de atención apropiada de problemas médicos, odontológicos o psicológicos, o falta de atención necesaria o de seguimiento, ¿no? De seguimiento a algún problema de esta naturaleza, médico, odontológico, psicológico. Es también de comentar que en muchas ocasiones el niño lo que hace, abandona el hogar. Cuando el maltrato es excesivo, el niño abandona el hogar y se va a vivir a la calle, ¿no? Entonces, ahora, este maltrato puede ser también la falta de atención. Entonces, cuando nos encontramos en ocasiones con padres divorciados, no digo que todos los padres cometan estas acciones, pero en algunas ocasiones el niño no se siente cómodo ni con el padrastro ni con la madrastra. Entonces, la mamá le dice que se va con el papá le dice que se va con la mamá, y lo cierto es que se va a la calle. Entonces, si en la calle puede ser víctima de un sinnúmero de situaciones, o puede enrolarse justamente en esta cuestión de consumo de marihuana o de otro tipo de drogas, ¿no? La siguiente diapositiva habla justamente del comportamiento parental. A veces el comportamiento parental o la conducta de los padres envía señales de alerta sobre el maltrato infantil a los médicos tratantes.
mismas que son una señal de advertencia y que incluyen a un padre que puede hacer lo siguiente: muestra poca preocupación del niño, parece incapaz de reconocer el sufrimiento físico o emocional del niño y culpa al niño por los problemas. Entonces, en muchas ocasiones, desafortunadamente, las mujeres, con tal de mantener la relación con una persona, le echan la culpa al niño de los problemas que existen en esa pareja. Y cuando hay casos de violencia o de abuso sexual, prefieren no ponerles atención o desestimarlos o decir que los niños o las niñas están mintiendo con tal de mantener a esa pareja, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo bastante triste, pero real. La siguiente diapositiva después de esta, en relación con este tema, se habla: constantemente menosprecia o reprende al niño y se refiere a él con términos negativos como inútil o malvado. Espera que el niño le brinde atención y cuidado y parece estar celoso de que otros miembros de la familia reciban atención del niño. Ejerce una disciplina física dura, exige un nivel inadecuado de rendimiento físico académico, limita duramente el contacto del niño con los demás, es decir, lo aísla, ofrece explicaciones conflictivas o convincentes para que las lesiones del niño tengan coherencia de acuerdo a su explicación, de acuerdo a su teoría o su historia. O no ofrece ninguna explicación respecto del por qué el niño presenta esas lesiones que presenta al momento de estar siendo auscultado por el médico o por el odontólogo. La siguiente diapositiva habla del castigo físico. Y bueno, los expertos en salud infantil condenan el uso de la violencia en todas sus formas, pero algunas personas siguen utilizando el castigo personal como las nalgadas, como una forma de disciplinar a los hijos. Quizá una nalgada no sea excesiva y en algunas ocasiones es necesaria, pero únicamente una. Pero si ese castigo es reiterado, entonces puede ser abuso infantil. Si bien los padres y los cuidadores con frecuencia recurren al castigo físico con el objetivo supuestamente de ayudar a sus niños a comportarse mejor, las investigaciones muestran que las nalgadas de manera reiterada provocan que la conducta empeore en lugar de mejorar. Nalgadas, cinturonazos, todo tipo de golpes con artefactos de toda naturaleza, principalmente como los cinturones, etcétera, las chanclas, ¿no? Además están vinculadas a problemas de salud mental y de una relación difícil con los padres. De igual manera, la autoestima de estos niños se ve afectada, al igual que el desempeño académico y no nada más el desempeño académico, sino en ocasiones incluso pues les da depresión. Entonces, cuando un niño se deprime sin una lógica aparente, bueno, es un signo, puede ser un signo de alerta, ¿ok? Cualquier castigo corporal puede dejar cicatrices emocionales, eso es importante reconocerlo, eso está en la siguiente diapositiva. Los comportamientos de los padres que causan dolor, lesiones físicas o traumas emocionales, incluso cuando estos tienen lugar en nombre de la disciplina, pueden ser causas de abuso infantil. Entonces, cuando estas lesiones son reiteradas o de manera habitual, eso ya no es disciplina, eso puede ser maltrato infantil. Tengamos muy, muy, muy presente este tema, ¿ok? En la siguiente diapositiva habla de un caso paradigmático. Este caso ocurrió en Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Mary Ellen, en 1874, es una niña que vivía con sus padres adoptivos. Su padre biológico era militar, entonces él tenía que estar fuera
del país, y su mamá, pues desafortunadamente era una persona que no quiso cuidar de Mary Ellen y que la lastimaba y la torturaba y la maltrataba mucho, además de vejarla. Entonces, no nada más eso, sino que se la entregó a una pareja que desafortunadamente esta pareja lastimaba y abusaba de Mary Ellen, tanto física como emocionalmente. Si vemos esta fotografía, la fotografía de la izquierda, es cómo encontraron a Mary Ellen, sus vecinos, eh, toda golpeada. Si vemos la ropa, pues realmente muy desaliñada, incluso sucia, no está planchado el vestidito, y se le ven los golpes, las cicatrices en su carita, en sus brazos, en sus piernas. ¿Por qué es paradigmático este caso? Porque desafortunadamente en ese momento en Estados Unidos y a nivel mundial, había una ley de protección para el maltrato de los animales, pero no había una ley de protección para el cuidado de la infancia. Entonces, este caso, toda vez de la insistencia de sus vecinos, llegó a la corte. Pero la ley que se le tuvo que aplicar al perpetrador, es decir, al activo del delito, fue justamente la ley de violencia contra los animales. Es como si se hubiera identificado a Mary Ellen, un niño, una niña, como un animalito, siendo un niño, no un animalito. ¿Sí me explicó? Entonces, si bien la violencia ha sido una constante en la historia de la humanidad, desafortunadamente el tema de la violencia infantil, el maltrato infantil, es un tema de reciente cuño. O sea, antes a la gente no le importaba. Tú lo has comentado, Pedro, tú vi que lo han comentado reiteradamente. O sea, se veía normal en la sociedad. Entonces, este caso por eso es tan paradigmático. Después ya a la derecha vemos a la niñita Mary Ellen ya bien vestidita, etcétera, ya sin ningún maltrato. Y lo más triste es cuando ella refiere en la corte qué es lo que había sucedido, qué es lo que le había sucedido. Ella comenta que ella no sabía qué día era, no sabía cuántos años tenía. Lo único que recordaba es que su mamá siempre la había golpeado y que la había abandonado en manos de esa pareja, que también la continuaban golpeando y que siempre la habían maltratado, y que lo único que quería era no regresar ni con su mamá ni con sus padres adoptivos. Entonces, ¿cuántas historias como esta encontramos en nuestra actualidad? Sí, sí, y que a veces, por ejemplo, los servicios de seguridad para el menor, pues lo que hacen es procurar el bien del menor, ¿no? Entonces, cuando ven a un niño maltratado, vejado, pues creo que digamos, la última instancia sería, por ejemplo, aquí en México, que se lo llevaran al DIF, ¿no? Que es la institución que lo recoge a los niños que están así, pero híjoles, es que a veces también ahí no es un... sí, no es un lugar adecuado para que se críe un niño, porque pues vamos, ahí los tratan como uno más, ¿no? O sea, y hay muchas carencias, ¿no? Sí, muchas carencias, pero a veces los niños también en sus hogares paternos están, híjoles, o sea, tremendamente mal, mal, mal. Y también la otra cuestión es que a veces el rol que jugaban los tíos o los abuelos, pues ahora cada vez creo que ya es menos, ¿no? Antes, pues se veía que los abuelos decían, bueno, si el papá o la mamá no se ponen las pilas, se los llevaban y ellos los criaban, ¿no? Les daban una buena educación, les daban confianza, les daban amor, pero pues ahora ya, como todo en la vida va cambiando los roles, va cambiando todo, y a veces, pues bueno, también ya los abuelos, también por condiciones de pobreza, ¿no? Porque también hay que señalarlo en México, hay una pobreza ya generacional. Las pensiones son terriblemente bajas. Hay gente que se la puede pasar toda su vida trabajando y no tiene acceso a una pensión, a una jubilación. Y peor aún, ¿no? Cuando las ayudas de la tercera edad se dan con fines políticos, se quitan, se ponen, condicionándolas a un voto, pues es terrible, ¿no? Porque ya un abuelo, pues dice, ¿cómo me lleva un niño si apenas si me alcanza, ¿no? Para mis gastos y para mi medicina, ¿no? O sea, todo eso va contribuyendo a este problema social, ¿no?
Definitivamente, Pedro, y eso obviamente repercute justamente en nuestra infancia. Desafortunadamente, cada vez hay menos personas que se hagan responsables de los menores cuando los padres no lo son. Entonces, también no nada más por sus limitaciones económicas, sino también físicas. Claro, Recordemos que muchas personas de la tercera edad desafortunadamente se encuentran en condiciones de salud muy sí, deplorables sí, y sí, entonces, lejos de que vayan a formar adecuadamente, por así decirlo, a un niño, dotándole de ese amor, de esa atención, de esos cuidados, va a ser el niño el que va a tener que cuidar de esa persona sí, adulta mayor. Entonces, roles que también a los niños tampoco les compete, o sea, ni es para que la hija o el niño, el hijo mayor, se hagan responsables de sus hermanitos y les dejes el rol de padre o madre sustituto, ni es para que los niños también cuiden de las personas de la tercera edad. Dejemos a los claro, niños ser niños. Ese ha sido un mensaje que UNICEF siempre ha mandado y que en esencia es que les permitamos jugar, que les permitamos, les dotemos de los medios necesarios para el estudio, para el poder jugar, etcétera. Entonces, dejemos a los niños ser niños y nosotros los adultos hagámonos responsables de ese claro, compromiso que adquirimos cuando decidimos ser niños, cuando decidimos ser padres, ¿no? sí, sí, Definitivamente, digo, ese sería el mensaje es el mensaje claro que se ha mandado siempre por parte de UNICEF, ¿no? Entonces, ujú, yo creo que es un mensaje muy, muy claro que no requiere de mayor análisis, ¿no? Las personas cuando decidieron ser padres, decidieron tener un compromiso, y un compromiso que es básicamente para toda la vida, independientemente de que cuando ese niño cumpla o niña cumplan 18 años, bueno, y alcancen la mayoría de edad, pues se hagan responsables de sí mismos, pero el compromiso moral creo que prevalece, o por lo menos así era en generaciones anteriores a las de los millennials, ¿no? sí, claro. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva habla de los factores de riesgo. Me parece que únicamente nos quedan como 2 diapositivas respecto a este tema. Y habla de los factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de una persona de tener una conducta abusiva. Incluyen los siguientes: antecedentes de ser abusado o abandonado de niño, enfermedad físico-mental, por ejemplo, la depresión o el trastorno postraumático, el estrés o crisis familiar, lo cual puede implicar violencia doméstica, conflictos conyugales o una familia monoparental, un hijo en la familia que tenga una discapacidad física, un desarrollo diferenciado, dificultades económicas, desempleo o pobreza, aislamiento social o de la familia extendida, poca comprensión de habilidades de crianza o de desarrollo infantil, y lo peor, alcoholismo, drogadicción o abuso de otras sustancias. Estos son factores que generalmente llevan a la cuestión del maltrato infantil y muchas ocasiones sin que la persona esté consciente de este tema. Claro. Oye, Samantha, y dentro de todo esto que has investigado, yo he escuchado, por ejemplo, que mucho de lo que es el argumento para que las parejas que son del mismo sexo, ya sea dos mujeres o dos hombres, puedan adoptar, pues muchos de los argumentos dicen es que pueden abusar del menor, pero ahora que mencionas esos factores de riesgo, ¿hay alguna información de esto que haya un riesgo realmente para esos niños que son adoptados? ¿O es un mito más de la sociedad, ¿no? Que pueden estar en riesgo si los adoptan, por ejemplo, ¿no? O sea, Mira, respecto de este tema, mi punto de vista es el siguiente. Bueno, diversos grupos se han manifestado y han dicho lo siguiente. Bueno, no únicamente se da en parejas del mismo sexo. ¿En cuántas ocasiones vemos que un niño es justamente criado por la mamá y por la abuela? Entonces son dos figuras maternas igual. uh-huh.
¿no? Y el padre está ausente, o la figura del padre la adopta un tío, un primo, etcétera. Entonces, yo considero que, y de acuerdo a los estudios que existen, no siempre las mujeres somos las mejores madres, no siempre los padres son los abusadores, es decir, cualquier persona puede caer en una figura de abuso, en cuestiones de abuso, de crear abuso. Y entonces, aun cuando es un tema muy delicado, de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, pues también las personas del LGTBI tienen derecho a una familia, ¿no? Entonces, yo sé que es una respuesta muy política, Sí, sí. pero Sí, es que principios, sí, yo te preguntaba por si en los estudios ha aparecido algo o no aparece, porque la verdad es que hay grupos que sí tajantemente se oponen, ¿no? Entonces, ahora que veo que tú traes información estadística, traes estudios ya muy serios, por eso te hacía la pregunta si aparecía o no, porque yo realmente no lo sé. O sea, yo te comento lo que he escuchado, ¿no? Por parte de la opinión pública. Y como dices, efectivamente, ¿no? A veces el problema del abuso infantil es que ni siquiera es en la casa, ¿no? A veces en las escuelas o es por parte de algún familiar cercano. Entonces, parecería como que no es tan simple, ¿no? Como se hace ver de que, pues, si el papá y la mamá son, pues, digamos, bien portados, pues el niño va a tener una infancia feliz, ¿no? Porque a veces el problema es que, pues, los niños pueden estar perfectamente bien atendidos y, pues, puede venir algún extraño, algún familiar cercano y lo fastidia, ¿no? O en la escuela. Entonces, vamos, esto no es tan sencillo como comentas, ¿no? Es una cuestión muy compleja, pero precisamente yo creo que por eso esto de tener todos esos focos rojos que has comentado en la conducta del menor, pues te van llevando a saber o a tentar el pulso de qué puede estar pasando, ¿no? O sea, porque a veces podemos dar por sentado que sí, o sea, no pasa nada y ya, seguimos adelante, ¿no? O a veces, pues, sí está pasando algo y ni cuenta nos damos, ¿no? Yo creo que sí, coincido contigo, Pedro. No hay, por así decirlo, fórmulas mágicas para ningún tema, básicamente, de la sociedad, ¿no? Y para el tema de maltrato infantil, pues lo es menos. Entonces, en relación a este tema, lo único que me gustaría comentar es que, bueno, estemos alertas, pongamos atención a nuestra infancia, nuestros menores, tanto en la casa como en la familia, como en la escuela, en el consultorio, quienes son profesionales del ámbito de la salud, y en el consultorio de la psicología, ¿no? Y de esa manera tratemos de evitar de la mejor manera posible lo que es el abuso infantil, toda vez que las repercusiones del mismo pues pueden ser muy variables, pero pueden también ser mortales, ¿no? Entonces, atendiendo a ese tema, o sea, de que no hay fórmulas mágicas, yo creo que el ingrediente principal sería tratar de darles una vida con amor, con comunicación. La comunicación es vital, es importantísima con los menores. Escucharlos, poner atención con quién se juntan, poner atención cuando tienen cambios a veces un poco extremos de conducta, cuando no ponen atención a sus tareas de la escuela, etcétera, cuando no quieren ir a la escuela, etcétera, son llamadas de atención y eso nos puede ayudar para prevenir, definitivamente.
Sí, sí, sí. Sí, Samantha, yo quiero mencionar que aquí algo que había dicho ya en la vez pasada, esta situación del maltrato infantil es muy, muy amplia. Yo creo que aunque estén las estadísticas lo más actualizadas, yo creo que hay millones de casos que no se ven. Pero creo que es una responsabilidad de todos, o sea, esta situación, porque generalmente dicen, bueno, pues es que yo no, en mi familia no pasa esto, pero siempre tenemos el conocimiento de el vecino o de alguien que en la calle está maltratando a un niño. Entonces, creo que esto sí, como sociedad, debemos de poner mucha atención porque esos niños van a ser adultos que van a impactar en nuestra sociedad. Entonces, creo que sí sería importante dar el mensaje que en cuanto a una situación de niños no es de que pues él sabrá, el vecino o mi hermano o mi sobrino o mi primo sabrán cómo educan a sus hijos. Yo creo que eso ya no podemos estar obviando este maltrato infantil porque esto produce seres humanos o adultos que van a impactar en la sociedad. Entonces creo que aquí sí habría que si vemos algún vecino que se droga en frente de sus hijos, pues denunciarlo, ¿no? Creo que sí tenemos que hacer esto, aunque pues no sé, después ya no nos habla el vecino, pero el problema es de que muchas veces vemos esto que está sucediendo y lo dejamos pasar de largo lo que pasa con un niño que se ve que es maltratado continuamente. Entonces creo que sí hay que hacer algo, ¿no? O sea, no quedarse callados porque esto a la larga nos va a dañar a todos. Definitivamente, Becky, estoy consciente de esta gravedad y coincido contigo. Si vemos algo, digamos algo. Uh-huh. Prevengamos desde nuestra casa, prevengamos desde nuestra trinchera. Ese es el mensaje. Donde quiera que nos encontremos, podemos hacer siempre algo, ayudar a alguien, ayudar a un menor en una situación extrema. Aun cuando no tengamos todos los elementos para poder decir si sufre de abuso, sufre de maltrato, pero si vemos algunas pesquisas como las que hemos comentado el día de hoy, ayudemos a prevenir ese abuso, ese maltrato infantil, en la medida de lo posible, por supuesto. Generemos esa conciencia, no seamos personas que ignoramos la otredad, porque la otredad es todos aquellos que piensan diferente de mí. En ocasiones nosotros podemos decir, bueno, es que es su forma de educar, es su forma de criar. No. Como hemos comentado reiteradamente, nadie sabe cómo ser padre, pero si vemos que se está cometiendo una conducta que puede ser abusiva, seamos empáticos con ese menor y hagamos o digamos algo, por favor. De hecho, es el fin de estas pláticas, de esas presentaciones, de esas reuniones, ¿no? El generar conciencia de la problemática social. Uh-huh. Sí, así es. Y espero que verdaderamente estén sirviendo y que estemos llegando a algunos hogares que pueda ser esto de ayuda. Uh-huh. Sí, de hecho yo creo que definitivamente pues todo esto sí tiene un impacto positivo porque pues como bien comentas, ¿no? O sea, nadie llega con un instructivo de cómo ser hijo, cómo ser padre, cómo ser abuelo, pero definitivamente creo que lo importante es reflexionar y ver qué es lo que está pasando, porque si lo que estamos haciendo está generando malos resultados, pues hay que corregirlo, ¿no? O sea, hay que tener la suficiente humildad y fuerza para decir, esto no sirve, esto hay que cambiarlo, y aunque, por ejemplo, aquí en México y en varias partes del mundo, pues el asunto de las mayorías, ¿no? Es que la mayoría lo hace, ¿no? La democracia se rige por mayorías, pero no siempre la mayoría tiene la razón. No es como dicen los grandes demagogos, ¿no? Que el pueblo sabio, ¿no? Vamos, para Aristóteles y para Sócrates sobre todo queda muy claro que el asunto de la verdad es un asunto de conocimiento. Una sola persona, aunque 1000 digan que está mal,
si él tiene la verdad y la razón, pues no va a dejar de tener la razón porque la mayoría diga que está mal. Entonces, creo que esta parte es importante, ¿no? O sea, no porque alguien diga es que es mi hijo y así me educaron a mí, así educaron a mis hermanos y véanlos, somos buenas personas, pues no, o sea, si se puede corregir, que se corrija, ¿no? Vamos, pues si son buenos, pueden ser mejores o pueden ser excelentes, ¿no? Definitivamente, Pedro, y justamente pues el leer, el educarnos, el escuchar, análisis, presentaciones, ponencias, etcétera, en el tema, pues nos hará conocer un poquito más allá. Entonces, atendiendo a esta situación, si gustan, dentro de 8 días nos vemos nuevamente, cerramos con este tema y hablamos un poquito de lo que es el abuso con las personas de la tercera edad, que también es un tema muy recurrente en nuestra sociedad, y que justamente, bueno, la máxima exponente de esta violencia contra las personas de la tercera edad fue justamente Diana Barraza, ¿no? Que privó de la vida a cuántas personas de la tercera, cuántas joyitas, justamente abusando del abandono en el cual se encontraban. Entonces, este abandono del que hablamos no nada más es abandono infantil, también es abandono de los padres o de los abuelos. Sí, Diana Barraza es la famosa Mataviejitas, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno. Yo quería preguntarte que, bueno, es que estaba queriendo ver las diapositivas. En cuanto a los niños, ¿tienes contemplado hablar de cómo se han lamentablemente usado, o sea, sí, usado a los niños como fuerza de trabajo, o sea, tanto por padres como en la sociedad? Porque está también el caso de que, por ejemplo, se tienen hijos y quienes cuidan a los hijos son los hermanos mayores. Entonces les dan una carga que les imponen, más bien, se imponen cargas que no son para la edad. O sea, después los niños que, o sea, son los niños, los hijos mayores, son hasta regañados y golpeados porque no cuidaron bien a sus hermanitos. Entonces, sí son también niños. Entonces, creo que hay una parte en donde, pues, se les quita esa parte de la infancia porque tienen que estar cuidando a los niños, a los hermanos pequeños. Incluso tienen que dejar de hacer tareas para ayudarles a las tareas de los hermanos pequeños. Tienen que incluso lavar ropa, no sé, hacer cosas que le corresponden a los adultos, pero porque es el hermano mayor, se les impone esto. Y nosotros fuimos a un coloquio, ¿no? Conversatorio. Un conversatorio sobre precisamente el derecho al tiempo libre, y que esto se les arrebata a los niños, sobre todo a los hijos mayores, porque en lugar de estar jugando o estar haciendo cosas adecuadas o que son propias de su edad, se les impone la carga de cuidar a los hermanitos y pierden ese derecho al tiempo libre. Con mucho gusto, Vicky, si gustas lo abordamos dentro de 8 días, al igual que el tema que me comentabas, Pedro. Lo cierto es que tampoco tengo cifras ahorita a la mano respecto de las parejas del mismo sexo, claro. Entonces, con mucho gusto analizo el tema y lo desarrollamos dentro de 8 días. Sí, muy bien. Sí, es que eso, sí, no, sí, claro, desde luego. Porque como te había comentado desde el principio y le había comentado al amable auditorio, son temas sensibles, son temas fundamentales, y que de todo esto hay que ir quitando la paja, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas cosas que no se hablan y que, pues, vamos, todo esto ciertamente son temas vergonzosos para la sociedad, ¿no? Vamos, un niño abusado, maltratado, abandonado, pues a ninguna sociedad le gusta reconocer que los hay, pero sí los hay. Entonces, sí, mucha información no se conoce, ¿no? Y creo que, Samantha, sí es un impacto lo que nos estás enseñando, lo que nos estás aportando, porque simplemente lo vemos en la audiencia, ¿no? O sea, estos programas que pasan en Radio Esfando tienen muchísima audiencia, incluso, ¿no? O sea, quien tenga esa duda, pues que vean cuántas descargas tienen aquí en los videos de Facebook, ¿no? Cada uno de los programas. Y eso ni siquiera es el total, porque hay personas que lo ven y después lo
ya lo graban y se lo pasan a otras personas, y de eso pues ya no podemos saber hasta dónde llega, ¿no? O sea, que alguien que lo copie ya lo descargue ya mediante una USB o que se reenvíe, ¿no? Entonces ahí no tenemos esa posibilidad, pero simplemente pues ahí están, ¿no? Las descargas que hay de quien los visualiza. Pero quisiera yo también pues agradecer este esfuerzo, porque sí ayuda a una sociedad en donde si nosotros hay procedimientos, ¿no? Legales, pero creo que a veces con que alguien haga un señalamiento de lo que sucede en contra de un niño, creo que sí ayuda. En este caso voy a poner como ejemplo pues algo muy personal que, o sea, que nos tocó vivir de primera mano. Nosotros lamentablemente tuvimos una vecina que se drogaba y alcoholizaba pues diario, ¿no? En su domicilio, pero el niño estaba pequeñito, como de 6 años, y después, obviamente, con la resaca de la mañana, lo maltrataba muchísimo porque lo tenía que llevar al kinder, ¿no? Entonces había o sea, terribles gritos y se oían hasta golpes y obviamente el llanto del niño. Entonces, pues la situación fue de que tuvimos acceso con una de las autoridades de aquí, en este caso, que son responsables precisamente del maltrato infantil en la Ciudad de México. Se lo comenté y entonces lo que me dijo es, bueno, a ver, nosotros sí podemos tomar cartas en el asunto, pero esto pues implicaría que le quitáramos al niño, ¿no? Entonces me recomendó algo muy sabio, ¿no? O sea, primero busca un familiar de ella. Busca un familiar de ella, dígale lo que está pasando, porque a lo mejor ellos ni en cuenta, no saben lo que está pasando. Y sí, o sea, me topé con el padre de ella, o sea, el abuelo del niño. Le comenté todo lo que sucedía y lamentablemente dije, pues es que a mí yo ya fui a una autoridad y fue lo que me recomendó y me dijo que si seguía esto, pues sí, ya iban a tomar cartas en el asunto. Entonces, el abuelo lo que hizo fue, pues obviamente, primero ya él traía comida, ¿no? O sea, le llevaba comida por si el niño, porque el niño le decía a la mamá que tenía hambre, ¿no? O sea, que quería comer, y la otra pues drogándose, ¿no? Sí, es que al parecer le daba dinero en efectivo. Ajá, y no entonces le daba de se lo comida. gastaba en las drogas, entonces traía la comida ya para que el niño tuviera comida a la mano. Después, pues ya lo que notamos es de que cuando venía a visitar el papá, o sea, que lo visitaba diario al niño, Sí, se el separaban. abuelo, ¿no? No, el no, papá. el papá, o sea, lo visitaba diario al niño, saliendo del trabajo lo visitaba. Ella ya lo que hacía era salirse y se, pues, consumía la marihuana. Yo creo que supongo que iba al parque porque estamos muy cerca de un parque, ¿no? Pero entonces ya cambió, o sea, hubo un cambio, ya no se escuchan los gritos del niño ni eso. Entonces sí hay un impacto si nosotros tomamos. Obviamente esta chica nos odia, ¿no? Pero la situación es de que sí podemos hacer algo. Sí podemos hacer algo y se puede cambiar la vida de alguien solamente pues hablando, ¿no? Entonces habrá otros casos terribles, pero ¿cuántos hay también de noticias de que los vecinos denuncian a una mamá que tiene encadenado a un niño o denuncian que los golpean o hasta los prostituyen? Entonces sí hay un impacto que tenemos que generar en la sociedad en cuanto pues menores o también con gente de tercera edad o bueno, de cualquier situación, ¿no? Definitivamente, por eso somos una sociedad, Vicky, que se supone que nuestro objetivo es ayudarnos entre nosotros. La autoridad no siempre está cercana, pero siempre hay alguien que ve algo. Entonces, esa persona que ve algo debe de decir algo. En el caso, realmente admiro y reconozco lo que tú hiciste y que fue una acción de prevención, que es justamente lo que comentaba Gaby, o sea, muchas ocasiones no se dice nada y desafortunadamente los resultados pueden ser devastadores. Entonces, reconozcamos ese compromiso social que tenemos y hagamos nuestra parte, hagamos lo que nos corresponde, si es avisarle a algún familiar, llamar la atención de una autoridad, etcétera, hagamos algo.
con tal de prevenir el maltrato de Claro. cualquier persona, no únicamente de niños, sino de cualquier persona. Ujú. Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más. Ya es toda una serie de programas muy interesantes y que se lo recomendamos ampliamente al público ver todo esto, porque podría parecer que de derechos humanos ya se ha dicho mucho, pero falta mucho que hablar y comentar. Y pues agradecemos mucho la presencia de la doctora Samantha López Guardiola y que además estén atentos, porque la próxima semana pues vamos a continuar con esto. Así es, muchas gracias Vicky, Pedro, muchas gracias a todo a su amable auditorio, Gaby Chávez, a todos los que nos escuchan reiteradamente. Gracias por concedernos este espacio en sus hogares o en sus oficinas. Sí, bueno, de hecho aprovecho para saludar al doctor Julio César Palacios Escobar, a Moisés Ornelas, que también nos está escuchando, y pues vamos en general a todos los que nos sintonizan tanto en redes sociales como en la retransmisión del sábado del programa de Radio Sofando. Y bien, también a todas las plataformas que nos escuchan a través de Radio Sofando en YouTube, en iVoox, también todas los grupos que tenemos en Facebook, Radio Sofando página, Radio Sofando como grupo, y bueno, también el grupo de Quiero Saber de Filosofía, Literatura y Política, también amigos de la UNAM, Filosofía Aplicada, y pues también a los demás grupos que aunque son un poco más pequeños, pero también nos están siguiendo, grupos como Asociación de Radios Filosóficas, creemos una revista política de divulgación, salud y medio ambiente de Radio Sofando, en defensa de las humanidades de la universidad. Y bueno, pues muchísimas gracias. Estamos pues en contacto con la doctora Samantha Gabriela López Guardiola, y que pues el próximo domingo la tendremos también aquí en vivo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Bye bye. Hasta la próxima.